¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente para retomar nuestras clases sobre la Biblia. Estábamos enseñando ciertas pautas para poder hacer nuestros estudios bíblicos. Ya hemos estado viendo bastante sobre el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora algunas pautas que podemos tomar para poder hacer nuestros estudios en el Antiguo Testamento. Al inicio de nuestras clases habíamos visto que la Biblia se divide en Nuevo y Antiguo Testamento y que había libros tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, y estos a su vez se separaban o se agrupaban en cierta cantidad de libros, los cuales vamos a tomar en cuenta inicialmente para después ver algunas pautas de cómo enfrentar el estudio de cada uno de los libros. Muy bien, tenemos que todo el Antiguo Testamento está separado en grandes grupos. Van a encontrar que primero tienen 5 libros que son conocidos como los libros de la ley, los libros mosaicos, ¿no? Después vas a tener todos los libros históricos, que va a ser desde Josué hasta Esther. Estos contienen la historia del pueblo de Israel. También vas a encontrar los libros de los profetas mayores, los libros poéticos y los libros de los profetas menores. Muy bien, ¿qué quiere decir profeta mayor y profeta menor? No quiere decir que estos son más que estos, simplemente que estos libros de aquí contienen más escritura que estos libros de aquí. Es decir, por ejemplo, el libro de Isaías tiene mucho más capítulos que el libro de Oseas. No quiere decir que Oseas sea menor que Isaías. Simplemente se les da esta denominación de profetas mayores porque sus escritos son de mayor cantidad de hojas que los escritos de estos profetas de aquí. Pero ambos son profetas. Simplemente por un tema pedagógico se las ha separado como profetas mayores, por tener mayor cantidad de escritos, que los profetas menores, que tienen menor cantidad de escritos. Muy bien, entre ellos vamos a encontrar los libros poéticos. ¿Por qué es importante conocer un poco sobre la poesía hebrea? Porque la poesía hebrea, por ejemplo, en el caso de los Salmos, vamos a encontrar que a diferencia de la poesía español, que es en español, los conceptos de la poesía hebrea son más confrontacionales, comparativos o en paralelo. Vamos a encontrar que dentro de los salmos tenemos algunos salmos que se llaman imprecatorios, es decir, son los salmos en los cuales el autor pide justicia inmediata sobre un acto o sobre un hecho histórico del momento. Entonces, esos detalles son muy importantes tener cuando nosotros hacemos nuestros estudios dentro del Antiguo Testamento. ¿Qué cosas son los libros históricos? Son los libros que nos narran la historia de Israel, como por ejemplo Josué, que nos narra la toma de la tierra prometida, ¿no es cierto? Moisés dirige al pueblo de Israel en la salida de Egipto, y cuando muere Moisés, Josué toma la batuta ya para tomar la tierra prometida. Entonces todo el libro de Josué vamos a encontrar que es justamente una narración de cómo se llevaba a cabo la toma de la tierra prometida. Después vamos a encontrar el libro de Jueces, que es un periodo en el cual hay ciertos jueces que gobiernan en Israel. Se va a encontrar mucho desorden y es bastante importante entender este periodo dentro de la historia de Israel para cuando leamos el libro de Jueces sepamos lo que podemos aprender de ahí y lo que hay que extraer y cómo extraerlo, y vamos a ver un ejemplo bastante importante en Jueces. También Ruth es una historia fantástica, para mí es una de las historias más bonitas del Antiguo Testamento, pero que sucede dentro de este tiempo de los jueces, y entonces hay que tener en cuenta, para poder entender muy bien el libro de Ruth, tener en cuenta que el episodio de Ruth está relatado dentro del periodo de los jueces. Muy bien, Primera, Segunda Samuel, Reyes y Crónicas son básicamente las historias de, por ejemplo, en el caso de los reyes, es todas las historias de los reyes de Israel. Crónicas está más ordenado de todas las cosas que sucedieron dentro de Israel. Samuel, Primera y Segunda Samuel, está más enfocada a los dos principales reyes de Israel, que es Saúl y también el caso de David, y habla mucho también de Salomón, perdón. Entonces, mientras que Esdras, por ejemplo el caso de Nehemías, nos habla mucho
sobre el tema de la reconstrucción del muro de Jerusalén, que es un tema que sucede después de haber sido llevados como esclavos a Babilonia. Es decir, es un periodo post-babilónico. Entonces, en la historia debemos de conocer, por ejemplo, detalles que son antes de Babilonia, es decir, antes del exilio de Babilonia, y cosas que suceden después del exilio de Babilonia. Y por eso es que es importante en nuestros estudios considerar ciertos hechos históricos que nos van a ayudar a entender los libros históricos y los profetas mayores y menores, que como ya he indicado, no es que estos sean más que estos, sino simplemente que este grupo acá, sus escritos son en mayor cantidad o de mayor densidad que los de aquí. Por ejemplo, dentro de la historia de los profetas menores, Oseas tiene una historia fantástica sobre lo que es la acción redentora de Jesús en la cruz. Es decir, la historia de Oseas es una figura literaria muy hermosa sobre lo que vendría a ser la relación de Jesús en la cruz. Y es una relación de amor entre Israel y Dios. Es muy bonito, es cuestión de leerlo, pero hay que tener en cuenta, como les digo, algunos detalles. Muy bien, también en el caso del Éxodo vamos a encontrar que si nosotros leemos en la historia del Génesis, por ejemplo, tenemos que considerar que entre el Génesis y el Éxodo hay 430 años de diferencia. Es un detalle que muchas veces pasamos por alto porque consideramos que el Génesis está escrito inicialmente e inmediatamente sucede el Éxodo, pero no es así. No es así, y es bien interesante que este dato lo vamos a encontrar escondido en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a estudiar. Muy bien, ¿qué sucede? Que el Génesis en realidad es antes de todo el periodo o toda la ley que vamos a conocer en el Antiguo Testamento. Porque recuerden que la ley es dada a Moisés justamente en el Éxodo 50 días después que Israel sale de Egipto, ¿no? Cuando están en el desierto, entonces llegan al monte Sinaí y Dios sube Moisés a la montaña y Dios le da las leyes o las tablas escritas en piedra, y entonces ahí empieza lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, es decir, el antiguo pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, si nos damos cuenta, si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que Génesis, o todo el relato de Génesis, es previo al Éxodo y está fuera de esas leyes. Pero vamos a encontrar muchas cosas simpaticísimas y muy hermosas, muy desafiantes para poder aprender en el Éxodo. Y bueno, también debemos de tener en cuenta cuando leemos todos estos libros que estos fueron muchas leyes, hubieron muchas leyes sanitarias, sobre todo cuando leamos sobre las leyes sanitarias, que fueron dadas justamente para poder sobrevivir en un camino desértico. Recuerden que durante el tiempo que Israel va a estar en el desierto no tienen agua corriente, es decir, no es como ahora que podemos bañarnos 3 veces al día, o tenemos acceso al jabón, al champú, al dentrífico. Entonces tenían que haber muchas leyes sanitarias que deberían de respetarse justamente para conservar la salud del pueblo. Entonces hay muchas leyes sanitarias en estos libros que nosotros debemos tener en cuenta para poder hacer un buen estudio de nuestro Antiguo Testamento. Muy bien, este es el preámbulo, entonces vamos a aprender algunas pautas que son importantes para poder leer nuestro Antiguo Testamento y poder hacer los estudios correctamente. Reitero, tener en cuenta estos datos es básico e importante para no cometer una exégesis, es decir, terminando de hacer que la Biblia diga lo que yo quiero. Primera pauta, recordar que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, eso sucedió recién en el siglo XIV en nuestra era y se hizo para facilitar su estudio, mas la Biblia no fue escrita así. Entonces, no debemos agarrar simplemente un versículo porque nos gustó y traerlo alegremente hacia el Nuevo Testamento. Hay que respetar mucho estos conceptos, considerar cuáles son los libros históricos, los profetas y los poéticos, porque nos pueden llevar a temas que no necesariamente van en correlación a lo que nosotros creemos.
Por eso es importante tener estas pautas como primarias al hacer un estudio en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a revisar, vamos a borrar nuestra pizarra y vamos a revisar algunas pautas que son importantes considerar. Ok, continuando con los temas del Antiguo Testamento, tenemos que hay que ver los contextos que vamos a leer. Por ejemplo, el contexto literario, el contexto histórico y el contexto teológico. Dentro del contexto literario ya habíamos visto que hay libros poéticos, narrativos y proféticos. Estos no necesariamente se dan, por ejemplo, la poesía no solamente se da en los libros poéticos que hemos visto al inicio. También hay poesía inmersa dentro de algunos libros de la ley y también dentro de libros proféticos. Y hay profecías dentro de los libros de la ley y en otros libros también. Por ejemplo, una profecía que encuentras en Génesis es justamente sobre el Mesías en el capítulo 49. Entonces, hay que estudiar todo el contexto para poder descubrir si estamos ante una poesía, si estamos ante una profecía o ante un hecho narrativo. En los libros de la ley vamos a encontrar, por ejemplo, estos tres contextos literarios dentro de la ley. O sea, vamos a encontrar momentos poéticos, vamos a encontrar momentos proféticos y sobre todo mucho el tema narrativo. El tema narrativo dentro de los 5 libros de la ley es lo más constante. Por ello están dentro, en forma genérica, dentro del tema narrativo. ¿Qué nos va a ayudar a entender si estamos ante un poético, un narrativo o un profético? Es justamente las palabras que se van a usar y las oraciones dentro del texto para que nos determinen la historia dentro del contexto. Es decir, la idea no es estudiar solamente el versículo. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que estamos leyendo justamente el capítulo 49 del Génesis y la idea es tener todo el contexto literario del relato completo. No enfocarnos solamente en un versículo, sino ver que ese versículo, dentro del contexto del capítulo y dentro del contexto del libro, nos permita tener una idea de dónde estamos sobre estos temas literarios. Es importante porque, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, un pasaje muy citado últimamente, es Segunda de Crónicas 7:14. Totalmente fuera de contexto porque no se ha tenido en consideración estos detalles. Los temas históricos también es importante ver en qué año sucedió. Hay que ver si esto es antes, post el exilio babilónico, porque hay una fuerte influencia sobre todo en la escritura hebrea en el tiempo post-babilónico. Ya, por ejemplo, post-babilónico ya no hay reyes. Los reyes cesaron justamente antes del exilio babilónico, los reyes hebreos. Entonces, después tenemos que hacer contraste contra la historia universal. Es decir, por ejemplo, en el libro de Daniel, que justamente es un tema dentro del exilio babilónico, hay que ver y contrastar con los reyes mencionados en la Biblia para podernos ubicar en fechas y tiempos. Eso es bien importante, sobre todo cuando queremos leer los libros proféticos. Y recordar que cuando leamos un libro profético, tenemos que considerar que todas las profecías en la Biblia, absolutamente todas, tanto las del Antiguo como el Nuevo Testamento, están basadas en el calendario lunar. Recordemos que los judíos hasta el día de hoy no usan el calendario gregoriano como nosotros, es decir, de enero a diciembre y de 365 días, sino ellos siguen usando el calendario lunar que empieza en Nisan, que es aproximadamente alrededor del 15 de marzo. Y ellos cumplen igual sus 12 meses, pero considerando fechas basadas en el ciclo lunar y no en el ciclo solar. Porque eso te va a llevar a ciertas incongruencias si es que vas a leer libros proféticos considerando el calendario gregoriano. Muy bien, entonces acabamos de ver de que es importante ver la historia universal contrastada con el relato bíblico para que eso nos ayude a ubicarnos en tiempo y espacio, que es muy importante para poder, por ejemplo, poder entender bien lo que nos quiere decir un libro histórico del Antiguo Testamento. Si yo leo, por ejemplo, los libros de la historia que Samuel relata, tanto de Saúl como de David, y me escapo del contexto histórico, me voy a perder muchos temas importantes que son importantes para entender justamente el contexto histórico en el cual se desarrolla esa historia.
Parece complejo, pero es bastante sencillo, solamente que tenemos que dedicarle tiempo. No se trata de leer el Antiguo Testamento, la Biblia en general, como si fuera un libro cualquiera, porque nos va a llevar a errores. Tenemos que tener ciertas consideraciones y mucho más en el Antiguo Testamento, porque tenemos que meternos dentro de la cultura hebrea. Tenemos que meternos cómo pensaban los orientales y cómo piensan los orientales, porque hasta el día de hoy el pensamiento oriental es muy diferente al pensamiento occidental. Entonces yo, para poder hacer un verdadero estudio, un estudio correcto, debo ver justamente los temas de las costumbres, la cultura, el lenguaje que usaban, cuáles eran sus costumbres, quiénes son los destinatarios originales, cuál era la cosmovisión a la cual fue escrita en el momento histórico de estos libros. Por ejemplo, hablando sobre costumbres, hoy en día hay mucha tendencia a hablar de que la condenación generacional, es decir, que la maldición de tu padre te puede llegar a ti, al hijo y a tu nieto, que ese es justamente un detalle de no conocer las costumbres de aquel entonces. Se los explico rápidamente. En aquel entonces la costumbre es que el patriarca vivía al centro. Esta es la primera generación. Los hijos se ubicaban en carpas alrededor del patriarca. Esta ya es la segunda generación. Los hijos de ellos se ubicaban igualmente alrededor o muy cercano al patriarca. Esta es ya la tercera generación. Y la cuarta generación estaba alrededor de los demás. Igual en una población, digamos en una ciudad, todos vivían cercanos. La primera, la segunda, tercera y la cuarta. Pero la maldad de este hombre puede tener influencia en este. Es decir, el papá le enseña al hijo: hey, no te hables con Juanito porque Juanito es así, asá, 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 asá. Entonces, la maldición o la maldad de él la estoy transfiriendo a la segunda generación. Pero la maldad de él puede seguir a la tercera generación. Es decir, le traen a los nietos y a los nietos le dicen: no le hables a Juanito porque Juanito es así, asá, asá, asá. Entonces, la maldad de él ya llegó a la tercera generación. Pero también si él empezó a temprana edad a tener sus hijos, digamos entre 15 y 16 años, que era normal en aquella época, entonces puede llegar inclusive hasta la cuarta. Pero la vida no le va a llegar, o sea, su maldad no va a llegar más allá de la cuarta generación. ¿Te das cuenta? No es que ellos heredaron la maldición de él, sino que su maldad de él, de la primera generación, puede llegar hasta la cuarta generación, porque él está vivo para influenciar en la segunda, tercera y hasta en la cuarta generación. O sea, la maldad de él puede influenciar y llegar a la segunda, tercera y hasta la cuarta. Ese es el concepto real. Y eso lo entendemos justamente viendo cuál es la cosmovisión y cuáles son las costumbres de la época. Entonces, es importante estudiar la historia en la cual se desenvuelven los hechos que estamos estudiando. ¿Estamos? Después tenemos que ver cuál es el concepto o el contexto teológico del pasaje, sobre todo en los libros proféticos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál es el tema revelado. Es decir, ese tema revelado es para ese momento, es para nuestro momento, es un tema universal, es un tema local, y eso lo tenemos que definir dentro del texto general, dentro del contexto general de la historia. El contexto en el cual se encuentra lo que acabamos de ver. Recuerda que vimos que no es bueno ver solamente el versículo, sino tenemos que ver el capítulo y en la medida de lo posible ver el libro completo, como vamos a ver el ejemplo que se nos da en Jueces. Entonces, es importante ver todo el contexto en la parte cultural para poderle dar una interpretación teológica. ¿En qué pasaje o cuál es la temática que está expresada en ese pasaje? Es decir, para yo poder entender correctamente cuál es el contexto teológico de lo que estoy estudiando, debo entender todo en conjunto lo que está sucediendo. Es decir, yo no debo ver temas aislados porque de esa manera puedo cometer errores. Es decir, por ejemplo, tengo que ver si estoy viendo un tema de doctrina, por ejemplo, tengo que ver que sea válido en el Antiguo Testamento, sea válido o validado por Jesús,
y validado en las cartas de Pablo. Entonces, hay temas de los cuales tenemos que ir revisando más de un espacio a la vez dentro de toda la Biblia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos un contexto literario, un contexto histórico, un contexto teológico, y esto nos va a ayudar a hacer un correcto estudio de nuestro Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a pasar a ver algunos temas adicionales sobre lo que ya estamos viendo. Muy bien, entonces vamos a ver algunos principios, sobre todo principios en la interpretación. Entonces el primer principio que vamos a ver es cuál es la interpretación del pasaje o del versículo a la luz de los contextos inmediatos, es decir, lo que hemos estado viendo dentro de todo su contexto. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:22, todavía estamos en el tiempo de Saúl, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, dentro del contexto general, recordemos que en los libros de la ley se había justamente establecido los sacrificios y cómo se deberían de presentar. Es decir, ¿estaba violando la ley? ¿Lo estaba haciendo incorrectamente? No. Entonces, no podemos ver entonces que no estaba violando la ley. Entonces hagámonos un par de preguntas. ¿Dice el texto que Dios no le gustan los sacrificios o los holocaustos? ¿Dice eso ese texto? Aparentemente pareciera que sí, pero en realidad no. Si nosotros analizamos bien, dice, es una pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como que obedezcan la palabra de Jehová? Ciertamente, dice el profeta, es mejor obedecer que los sacrificios. Es decir, lo que Dios nos está enseñando aquí, que lo más importante es ser y no hacer. Es decir, yo puedo empezar a hacer las cosas y pueden terminando siendo un rito en mi vida, pueden estar terminando simplemente una consecuencia de querer hacer. Por ejemplo, voy todos los domingos a la iglesia, pero hay un momento que ya no tengo ni idea por qué voy, simplemente voy por cumplir. Es el mismo concepto que se está dando aquí. El concepto que se está dando aquí es: ¿acaso Dios se goza tanto en el hecho de simplemente el sacrificio? Y la respuesta es no, porque para Dios es más importante que obedezcas y que cumplas atención a su palabra. Es decir, lo primero que está buscando Dios es que seas por dentro. Este concepto lo vamos a encontrar muy claro, por ejemplo, en Mateo, donde Jesús mismo dice, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 12 de Mateo, que misericordia quiero y no sacrificios. Es el mismo concepto que se está hablando aquí, es decir, que seas más que hagas. Lo otro que podríamos entender es que ¿acaso esto le agrada menos que los holocaustos y los sacrificios que presentó David y Salomón después? Tampoco, porque vamos a ver después que en la vida de David y en la vida de Salomón, a diferencia de Saúl, ambos primero eran. David, su corazón estaba puesto en las cosas de Dios. Entonces no es que los sacrificios de David sean mejor que los de Saúl, porque eso tampoco nos está diciendo el texto. El texto nos está diciendo principalmente que lo más importante para Dios es que tú seas por dentro y que después hagas, y no al revés. Es decir, por hacer no va a haber cambios dentro de tu vida, pero si hay cambios dentro de tu vida, entonces el ser por dentro va a hacer que hagas por inercia otras cosas. Entonces, lo que nos está enseñando el texto es justamente que los holocaustos están bien, pero lo que le está exigiendo al oyente, que es lo que hablábamos, recuerdan hace un momento, que es muy importante, ¿qué es el mensaje al oyente? ¿Quién era el oyente en ese momento? Entonces tenemos que concentrarnos a quién está dirigido el mensaje, y entonces nos vamos a dar cuenta que lo que le está exigiendo Dios al oyente primario es que se dé cuenta que no se trata de ritos, no se trata de hacer, se trata de ser, y el ser te va a llevar al hacer. Muy bien, este primer contexto es importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ver que la interpretación correcta está amarrado o nos puede ayudar el contexto inmediato, es decir, el contexto histórico, a quién está dirigido, y poderlo comparar con otros textos del Antiguo Testamento, y de esa manera nos va a ayudar a tener un mejor enfoque de la interpretación que estamos haciendo en ese momento. Vamos a ver un segundo principio que vamos a tener en cuenta. Muy bien, entonces a otro principio que tenemos que tener en cuenta es buscar las afirmaciones temáticas que se presentan o interpretan en secciones enteras.
Es decir, por ejemplo, acá yo tengo un versículo de Jueces que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía en gana. Entonces, ¿cómo nos ayuda a interpretar qué es exactamente lo que decía esto? Si leemos todo el relato del capítulo 17 de Jueces, encontramos que una señora que se le había restituido unas monedas por su hijo, entonces ella manda a hacer un efod y se lo pone a su hijo y nombra como sacerdote de la casa al hijo. El efod era el traje que usaba el sumo sacerdote, de acuerdo a lo que nos explica Éxodo. Recuerden, en los libros de la ley se establece justamente todos estos principios, pero también se establece que el sacerdocio sería ministrado exclusivamente por la tribu de los leví, es decir, por los levitas. Entonces aquí se estaban violando dos principios básicos, que era que justamente debía pertenecer a la tribu de Levit, y además el sacerdocio se ejercía de acuerdo a jerarquías. Pero aquí vemos que justamente este pasaje a qué se refiere, para poder entender por qué se había dado ese caso en el cual esta dama había nombrado a su hijo como sacerdote de su casa, o sea, se había nombrado su propio sacerdote. Entonces, para entender ese contexto, el narrador, nuevamente, el que escribe el libro de los Jueces, nos aclara de que justamente en ese momento no había rey sobre Israel y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esto lo entendemos dentro de todo el contexto del capítulo, y si leemos todo el libro de Jueces vamos a entender mucho más claro a qué se refiere esto. A eso se refiere que debemos buscar afirmaciones temáticas, es decir, hay que ver el tema en general dentro del libro. Hay que procurar siempre ver el libro entero para tener un panorama completo. A quién se le escribe, en qué año se escribe, quién es el autor, quiénes son los destinatarios, cuál es el efecto sobre los destinatarios. Entonces todo eso nos va a ayudar a buscar. Hay otro pasaje que dice: y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. 1 Samuel 23:14. Si nosotros leemos desde el inicio, vamos a encontrar que justamente David baja por indicación de Dios a liberar una ciudad de los filisteos. Pero esta ciudad era una especie de hondonada, era prácticamente ponerse dentro de la trampa de los ratones. Y entonces Saúl se entera de esto y Saúl inicia una cacería sobre David. Es decir, desde que David derrotó a Goliat, Saúl tenía mucho celo sobre David y por ende quería matarlo. Y David huía constantemente de la presencia de Saúl. Y entonces en un momento Saúl se entera de que David había bajado justo a esta ciudad a liberar a los filisteos y estaba de regreso. Es decir, estaba metido en una hondonada y era muy fácil capturarlo. Y entonces Saúl dice que va, lo busca y lo busca de día y de noche, pero no lo puede hallar. Porque en el mismo relato nos indica de que David, siendo alertado de esta búsqueda, entonces se desviaba a un sitio, se desviaba a otro sitio, y de esa manera evitó ser atrapado por Saúl. Y entonces, para entender qué significaba que Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos, es decir, no entregó a David en las manos de Saúl, tendríamos que ver todo el relato. Y vamos a ver que dentro de todo el relato, justamente lo que encontramos es que era un momento en el cual aparentemente David era presa fácil de Saúl. Es más, en versos anteriores, en el mismo capítulo 23, vamos a encontrar que Saúl dice: ah, Dios lo ha puesto en mis manos, me lo ha entregado. Porque, como digo, David estaba en una hondonada, en una forma muy fácil de atraparlo. Sin embargo, vemos en el relato que nuevamente es Dios el que interviene y que no permite que Saúl le ponga mano sobre David. Entonces vemos en estos dos pasajes que es importante ver justamente cuál es el tema general en el cual nos está hablando para poder hacer una correcta lectura de lo que estamos estudiando. Entonces el segundo punto dentro de los principios es buscar mayores afirmaciones temáticas que nos presentan dentro de una sección más entera, o sea, una sección completa. En este caso dentro del capítulo que estamos estudiando, y lo ideal es verlo también dentro de todo el libro. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a otro principio más que debemos de tener muy en cuenta. Muy bien, continuamos entonces con los principios. Nuestro tercer principio va a ser justamente ubicar dentro del propósito de una sección o un libro completo o en todo dentro de un esquema histórico, ¿no? Entonces acá
tenemos un relato dentro de 2 Samuel 9:7, dice, y le dijo David, no tengas temor. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a Mefiboset. Ahorita vamos a explicar quién es. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre de mi mesa. 2 Samuel 9:7. Entonces, lo que nos explica o por qué está esta narración del capítulo 9 dentro de todos los principios del reinado de David, ¿no? Que empieza en el capítulo 6, donde las acciones que va tomando David cuando asume el reinado. ¿Y por qué está esto aquí? Lo vamos a encontrar en 1 Samuel. En 1 Samuel vamos a encontrar que justamente Jonatán, que es el padre de Mefiboset, que es el personaje de este relato, Jonatán hace un pacto con David, porque entre ambos se establece una amistad muy profunda y ambos se hacen juramento entre sí de que sobreviva quien sobreviva, haría misericordia con él y con su descendencia. Entonces, ante la muerte de Saúl, Jonatán, que es el hijo de Saúl, también muere. Y entonces, a la muerte de Saúl, ya David asume el reinado de Israel, y entonces toma ciertas medidas, aparte de eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 6 en adelante, 6, 7, 8, 9, y entre las cosas que hace está esta narración del capítulo 9. Entonces, ¿por qué estaría este capítulo 9 ahí? Y es justamente en función de aquel pacto que tenían con Jonatán, el padre de Mefiboset, ¿no? Porque justamente el relato del 9 empieza preguntando a David que si habría algún sobreviviente o habría alguien que habría heredado de Jonatán para poder cumplir su juramento de tener misericordia de Jonatán. Recordemos que dentro de las tradiciones de aquel momento, la misericordia o las promesas no eran solamente a la persona, sino además a todo su linaje o su descendencia directa. En este caso, Mefiboset era hijo directo de Jonatán, con quien David había hecho juramento en 1 Samuel. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver que aquí nos va a ayudar a entender este relato, viéndolo dentro de todo el contexto de la historia de David con Jonatán, su relación con Saúl y cuáles son sus primeras acciones de David como rey. Entonces podemos ver aquí claramente que este pasaje vamos a entenderlo claramente cuando lo vemos dentro de un libro completo. Es decir, si nosotros vemos el libro completo desde el juramento con Jonatán, entonces vamos a entender a qué se refiere este pasaje aquí. Por eso es importante muchas veces ver todo el panorama completo y tratar de tener toda la historia completa para poder entender algunos pasajes. Entonces, nuevamente aquí una visión general de toda la historia de David nos ayuda a entender con claridad a qué se refiere esta promesa que está haciendo David a Mefiboset, que es el hijo de Jonatán, con quien él tuvo una gran amistad y tuvo un juramento justamente de misericordia con Jonatán. Muy bien, vamos a ver entonces nuestro cuarto y penúltimo principio, que es investigar la cultura de la historia de los tiempos bíblicos. He tomado un pasaje que está en Ezequiel capítulo 33, versos 31 al 32, y dice: vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos, o sea, Dios al pueblo, como cantor de amores, hermoso de voz y que cantaba bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces uno dice, ¿qué cosa tiene que ver esto dentro de la profecía que está hablando Ezequiel en este momento? Entonces, si estudiamos las costumbres de la época, vamos a encontrar que en aquella época había mucha gente que se dedicaba a cantar sobre el amor en la calle. Ustedes a veces han pasado por una esquina y hay una persona con su guitarra cantando con un sombrerito en el suelo para poner una propina. Bueno, más o menos ese era el concepto. Había gente en aquel entonces que se dedicaba justamente a ganarse la vida como cantores del amor. Venían, cantaban, la gente escuchaba y seguía su vida. Es decir, no ponían en práctica las canciones que escuchaban en ese momento.
¿no? Entonces, a ustedes les debe haber pasado, al menos aquí en Perú pasa mucho, que a veces estás en un restaurante y entra un par de músicos con su guitarra y por una propina te cantan a la mesa. Y por lo general son canciones justamente de amor. Entonces, como las canciones de amor son muy idílicas, muy románticas, muy bonitas, la gente, si bien es cierto, les gustaba, escuchaban, pero nunca lo ponían por práctica. Entonces, ese es el concepto que está usando Ezequiel en el verso 32. Entonces, para entender el contexto del cual está hablando esta profecía, tenemos que estudiar un poco las costumbres de la época. Y la costumbre de la época era que existían estos cantantes callejeros que cantaban canciones de amor. A la gente le escuchaba, se paraba a escuchar, les daba una propina, pero sin embargo nunca ponían en práctica las indicaciones de las canciones. A pesar de que eran muy bonitas, muy alegres, muy románticas, la gente no solía poner en práctica las indicaciones de las canciones. Bueno, entonces, para entender este contexto, tenemos que haber estudiado un poco la cultura y la historia dentro del relato. De ahí la importancia, nuevamente, de poder estudiar. Y de aquí vamos a ver nuestro quinto y último contexto de esta primera parte. ¿Ok? Vamos a borrar nuestra pizarra y veamos el último tema. Muy bien, ahora nuestro último principio. Vamos a evaluar la interacción entre el escritor, el lector y entre los personajes. Esto es algo que se debe hacer muy importante. Es lo que llamo entrelazar los relatos de la Biblia. Es decir, yo siempre les he estado enseñando que la Biblia está concatenada entre sí, es decir, que todo tiene relación una cosa con otra y no son temas aislados, sino todo es un tema central, que es Cristo Jesús en la cruz, pero que nosotros tenemos que aprender un poco a concatenar las cosas dentro de la Biblia. Entonces eso lo vamos a aprender ahora. Vamos a leer Deuteronomios, capítulo 17, versos del 14 al 20, y después vamos a leer 1 Reyes 1.28, 1.8, y vamos a determinar por qué llegamos a la conclusión que va a llegar 1 Reyes, capítulo 11, versos del 11 al 33. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar leyendo Deuteronomios. Yo les voy a pedir que me acompañen. Vamos a leer Deuteronomios, capítulo 17, 14 al 3. Recuerden que habíamos hablado de que justamente los primeros 5 libros son los libros de la ley. Son libros donde están las reglamentaciones, las leyes sanitarias, las leyes espirituales, las leyes sacerdotales, y entre ellas también los principios que deberían de guardar los reyes. Los reyes que vendrían, acuérdense que los reyes vienen después de la toma de la tierra prometida. En los libros de la ley, o sea, en los 5 primeros libros de la ley, no existen reyes. Los reyes empiezan con Saúl una vez tomada la tierra prometida. Entonces, veamos las características que debe tener un rey de Israel, de acuerdo a la ley que Dios instruyó a Moisés, ¿no? Y dice, entonces, Deuteronomios capítulo 17, versos 14 en adelante, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Si tomara para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Es decir, todo rey de Israel debería tener una copia de esto en su dormitorio principal. Es decir, para que la lea constantemente. El original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Y no tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se apartare del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días
en su reinado y sus hijos en medio de Israel. Muy bien, esta es la ley. Hemos leído lo que dice Deuteronomios. Es algo que debería estar en vigencia para nuestros gobernantes actuales, ¿no es cierto? O sea, no aumentar caballos, ni oro, ni plata, es simplemente no favorecerse del puesto de rey, no favorecerse del puesto público. Es un principio que lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento totalmente reiterado por Jesús, donde se le enseña, inclusive, por ejemplo, a los publicanos, que no deberían de ser gravosos al pueblo, es decir, no deberían de aprovechar su puesto público para enriquecerse en forma personal en algo que es un servicio a los demás. Entonces, el primer concepto dentro de un rey de Israel es servir a los demás y no servirse del puesto. Muy bien, ¿qué nos dice Primera de Reyes 1:28? Ya David está anciano, David tiene que escoger a su sucesor, y entonces vamos a escoger bajo qué parámetros escoge David a Salomón. Y entonces dice en el verso 28 del capítulo 1, entonces, de Primera de Reyes, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. El rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, y como yo le he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Es bastante interesante, ¿no? Porque entonces David está definiendo que su heredero, quien asumirá el trono, es justamente Salomón, su hijo, el segundo hijo que tuvo con Betsabé. Muy bien, de ahí nos vamos a saltar hasta Primera de Reyes, capítulo 11, verso 8, para entender qué es lo que pasó con Salomón. O sea, nos vamos a saltar todo el punto donde Salomón asume el reinado, empieza su reinado, pide sabiduría, Dios se la da, etc. Y nos vamos a ir un poco hacia allá, el momento en que ya Salomón está ejerciendo su mandato. Entonces, en 11.8 nos dice, así para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Recuerdan que parte de la ley que habíamos leído acá es que no se haga de muchas mujeres extranjeras para que su corazón no se desvíe. Entonces, la costumbre de la época, justamente para poder hacer pactos de alianzas con reinados que estaban alrededor de tu reino, lo que se solía hacer, la costumbre de la época, era que la hija del rey te la daban en casamiento al rey residente, en este caso a Salomón. Entonces Salomón, para firmar un pacto con el otro rey, lo que hacía era se casaba con una de las hijas del otro rey. Y entonces así tenía varias esposas y de esa manera tenía varios acuerdos con diferentes reyes que estaban alrededor del reino de Israel. Pero al tener muchas esposas, justamente recuerdan lo que estaba mencionado en Deuteronomio 17, que esto lo que iba a hacer era inclinar el corazón del gobernante hacia dioses extranjeros y por eso no debería hacerlo. Y entonces vemos justamente en el 8 que esto del 7, voy a leerles nuevamente, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Es decir, Salomón se había casado con las hijas de reyes vecinos para lograr ciertos acuerdos a costa de sacrificar su relación con Dios. Entonces, lo que estaba sucediendo es que Salomón había violado este principio de la ley de Deuteronomio capítulo 17, y entonces ahora podemos entender cuál va a ser el fin de Salomón. ¿Por qué el fin de Salomón fue tan agrio? Y vamos a irnos ahora a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11 en adelante. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti, no has guardado mi pacto y los estatutos que mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo.
Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que haré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. Entonces vemos que a lo largo de la vida de Salomón no solamente se hizo de esposa, sino que se enriqueció, acumuló oro, acumuló caballos, y eso lo vamos a ver justamente en el relato de Crónicas. Y vamos a darnos cuenta que efectivamente con esa actitud lo que estaba sucediendo es que Salomón estaba violando esta ley de Deuteronomios. Y Dios se lo dice: por cuanto has violado mi pacto. ¿Qué pacto? Este pacto. Entonces vamos a ver el relato, la vida de Salomón dentro de todo un conjunto de normas para poder entender cuál es la relación entre el escritor, es decir, el narrador, entre el lector y entre los personajes que están vinculados, para nosotros entender justamente esto, porque el reino de Israel se vuelve a partir. Recuerden de que después de Salomón el reino de Israel se parte en dos: el reino del norte, el reino del sur, justamente con el hijo de Salomón. Entonces ahí nuevamente se parte el reino, se divide el reino, y esto es consecuencia ¿de qué? De que Salomón violó la ley del Deuteronomio capítulo 17 que ya hemos leído. Y es importante justamente empezar a concatenar lo que les decía hace un momento, concatenar los diferentes eventos de la Biblia para poderle dar una lectura correcta. Entonces, como dije al inicio del video, nosotros no debemos leer la Biblia como si fuera una novela donde no tiene relación una cosa con la otra, sino más bien justamente tener en cuenta sobre los libros poéticos, los proféticos, y tener en cuenta todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de este video, ¿no? Los contextos literarios, los contextos históricos, los contextos teológicos. Y entonces aquí ya vamos aprendiendo a ver las cosas dentro de un conjunto. Es decir, nuevamente la idea no es sacar un texto de su contexto, sino justamente buscar el texto dentro del contexto del capítulo, dentro del contexto del libro y dentro del contexto de todo el Antiguo Testamento. Estamos viendo que esta parte de Primera de Reyes la vamos a entender a claridad si tenemos claro el libro de Deuteronomios, las leyes que fueron dadas para los reyes. Las normas dadas para los reyes es muy importante entenderlas y conocerlas para poder entender los relatos que se definen en Primera de Reyes 1.28, 1.8, y por qué Dios toma la decisión que hemos visto en Primera de Reyes 11, versos 11 en adelante, capítulo 11, versos 11 en adelante, donde Dios le dice a Salomón que justamente por no haber guardado este pacto, ya sabemos de qué se trata el pacto, entonces de esa manera Dios va a decidir romper el reino, es decir, lo divide en el reino del norte, el reino del sur, cuando el hijo de Salomón asume el reino. Y entonces lo importante que tenemos que ver es que en el Antiguo Testamento tenemos que tener en consideración estos 5 principios. Entonces vamos a analizar juntos un pasaje y en el cual vamos a definir exactamente qué es lo que quiere decirnos ese pasaje para usarlo como un ejercicio en las prácticas que vamos a tener en adelante. Ok, muy bien. Para terminar vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a tener una lectura en 1 Samuel capítulo 10, verso 7, el cual dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo. Pasaje muy interesante, porque yo se lo he escuchado también a mucha gente en la actualidad, tratando de darle un contexto que no es el correcto. Es decir, que cuando recibimos el Espíritu Santo, como tenemos la bendición de Dios, podemos hacer lo que quisiéramos y Dios prosperará en nuestra mano. ¿Significa eso así? Vamos a ver entonces los aspectos de acuerdo para poder entender qué cosa es lo que nos dice ese relato. En primer lugar, viene una profecía de Samuel, la cual se encuentra desde el verso 1 hasta el verso 6, donde Samuel le da ciertas indicaciones a Saúl que van a suceder, y entonces le dice: cuando todas estas cosas te acontezcan, entonces va a venir este cumplimiento. Entonces, en segundo lugar, se cumple lo que está en este versículo 7, de acuerdo a las profecías de Samuel, que están del 1 al 6. Pero después Samuel
le da una vez dado esto, Samuel nuevamente le da indicaciones precisas a Saúl que debe obedecer, las cuales se encuentran del verso 8 hasta el 16 en el mismo capítulo 10. Estamos usando las herramientas que hemos aprendido, entonces estamos viendo todo dentro de un contexto, estamos viendo todo dentro del relato histórico. Y entonces, después, como cuarto punto, ya en el verso 17 al 24, Saúl de la tribu de Benjamín es proclamado rey por Samuel. Y justamente en el verso 24 todo el mundo ahí se vio el rey, es decir, Saúl había sido aceptado por todo Israel como el rey de Israel. Entonces, la pregunta de los 10 millones es, entonces, ¿a qué se refiere o cuál es el ámbito en el cual se va a desarrollar este tema de que haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo? Es decir, es un tema universal, puedo hacer lo que yo quiero, puedo hacer lo que a mí me plazca, puedo cumplir cualquier deseo de mi corazón porque Dios está conmigo. Y entonces ahí viene el detalle, que en Samuel, en el mismo capítulo 10, en el verso 25 dice: Samuel recita las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Esta es la clave. Y Samuel recita las leyes. ¿Recuerdan lo que acabamos de ver? Las leyes del reinado en Deuteronomios. Justamente anteriormente habíamos visto por qué Salomón fracasa en su reinado, porque viola las leyes. Entonces, ¿cuál es el parámetro en el cual yo puedo hacer lo que me viniera a la mano? El parámetro en el cual yo puedo hacer lo que viniera a la mano está definido por Deuteronomios, lo que acabamos de ver, las leyes del reino. Y Samuel, una vez que lo declara rey, como quien dice, le lee las reglas del juego. Es decir, las reglas del juego están de acuerdo a lo que acabamos de ver en Deuteronomios, y es más, de acuerdo a las indicaciones de Moisés en Deuteronomio, se las escribe en un libro, para que no se las olvide. Entonces, este tema de que cuando le hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, están sujetas a lo que Samuel recita en Deuteronomios, que son las reglas de juego para un rey de Israel. Recuerdan que Moisés dijo, ¿no? Cuando ustedes ya estén en la tierra prometida y sea elegido el rey, entonces este rey se regirá por estas leyes. Estas leyes son recitadas por Samuel dentro del mismo capítulo. Una vez que declaró a Saúl como rey de Israel, como el primer rey de Israel, la primera acción de Samuel fue, le dijo: Saúl, estas son las reglas de juego, y le lee todo lo que hemos visto en Deuteronomios y las escribe, como para que digan: no me olvidé de advertirle. Entonces, haz lo que te viniera a la mano, está dentro del parámetro de la ley de Deuteronomios. Es decir, no es un haz lo que quieras, no es un haz lo que te venga en gana, que yo te voy a bendecir en todo. No, eso no significa. Lo que significa es que es hacer todo lo que me viene a la mano en función de cumplir la ley de los reyes que estaba establecida en Deuteronomio. ¿Te das cuenta lo importante que es ver todo dentro de su contexto? Esa es un poco la idea. Bueno, te agradezco el tiempo dedicado a este video y, como siempre digo, aquí están las evidencias, a ti te toca el veredicto. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas herramientas que te he dado te puedan servir en tus estudios bíblicos. Chao, nos vemos la próxima.